Dios les bendiga, querido pueblo, querida familia. Estamos en esta noche pues iniciando nuevamente nuestra transmisión. En esta oportunidad pues vamos a estar hablando acerca de nuestra escuela bíblica. Hemos decidido trasladar nuestra escuela dominical los días domingo, pues a raíz de lo que todos sabemos, y en esta noche pues no será la excepción. Creemos pues que Dios habrá de hablar a tu vida, habrá de hablar a la vida de todos aquellos que puedan sintonizar. Así que quiero iniciar en este momento pues en palabras de oración. Así que si usted puede acompañarme, invito a que incline su cabecita y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti nuevamente. Creemos, oh Rey, Señor amado, que tú estás aquí en esta casa, tú estás en este lugar y también estás en los hogares de mis hermanos. Señor, nos hemos dispuesto en este momento, Señor, a poder venir, Señor, a expresar, Señor, lo que, Señor, tú quieres decir y hablar, Señor, a través de esta enseñanza, Padre. Señor, entendemos que la educación cristiana es base, es columna vertebral, Señor Jesús, de toda iglesia, de todo pueblo. Señor, dice la palabra que el pueblo es llevado cautivo cuando no hay conocimiento, cuando no hay sabiduría. Y eso es lo que queremos impartir en este momento. Danos pues de tu sabiduría, danos diligencia, danos libertad para expresarnos, Señor, y poder llevar tu mensaje con claridad a cada uno de aquellos que en este momento pues nos están sintonizando. Bendito sea el nombre del Señor. Pues saludamos a cada uno de ustedes y nuevamente continuamos en esta oportunidad. Pues lo haremos con la lección número 8 y tenemos un tema muy hermoso, muy especial. Yo creo de que por el tema que tenemos, la obra del Señor no puede caminar sobre los hombros de unos pocos. Siempre el Señor ha querido involucrar a todos aquellos que quieran unirse. Y dice el tema, dice la colaboración de todos. Oiga, dígalo conmigo. La colaboración de todos es impredecible en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra impredecible? La palabra impredecible significa que no podemos dejar de contar con ella. Es decir, que es necesario, bendito sea el Señor, que haya la colaboración. Así como cuando usted comienza a construir una casa, es bien difícil que una persona solo pueda hacerlo. Siempre se contratan a diferentes personas para poder edificar ese edificio, esa casa. Lo mismo es pues la obra del Señor. Dice pues el pensamiento central. Vamos a entrar a la clase y vamos a ubicarnos ahí. Usted tiene un mapa, espero que todos puedan estarlo observando. Yo no sé qué tan potente pues es nuestra cámara, pero usted imagínese aquí en esta parte pues tenemos, no sé, no creo que mi mouse no puede indicar, pues donde se desarrollaron los eventos de esta clase, pues eran precisamente en Antioquía. Y vamos a conocer, porque esta es una ciudad muy especial, muy importante en el desarrollo de la iglesia cristiana, del cristianismo como tal y de la iglesia primitiva. Dice pues el pensamiento central, vamos a ubicarlo aquí, dice de esta manera: la iglesia de Antioquía sirve de modelo respecto a la necesidad de un buen equipo de obreros para hacer la obra misionera. La iglesia en Antioquía es nuestro modelo. Vamos a estar hablando continuamente en esta noche, nos vamos a referir bastante a ella. Nótese, esta iglesia se encontraba en lo que el país que ahora es conocido como Siria. Es allí precisamente donde estaba la iglesia de Antioquía. Y tenemos como pensamiento central, que está en Hechos capítulo 11 y versículo 26, dice así de esta manera: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Mire que lo tenemos ahí. ¿Sabías que la primera vez que nos llamaron cristianos fue en Antioquía? Fue en esta ciudad. Antes de esto no se mencionaba el término cristiano. Se hablaba de discípulos, se hablaba de cualquier otra cosa, pero es a partir de ese momento
cuando la iglesia o cuando aquellos miembros, ¿verdad? Aquella iglesia incipiente que se levantaba, se les comenzó a llamar cristianos. Y yo imagino lo importante que fue esto, porque no fue algo que ellos se autonombraron, no fueron ellos los que dijeron nosotros somos cristianos. Dice, les comenzaron a llamar, les llamaron a ellos por primera vez cristianos. Yo no sé cómo usted se siente cuando de repente usted está en algún lugar y alguien se le acerca y le dice, ¿usted es cristiano? Y sin haber usted dicho algo, usted ya está dando de alguna manera, proyectando un testimonio, y la gente se da de cuenta. Lo mismo sucedió con aquellos. Les llamaron cristianos porque de alguna manera las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ya habían llegado a ellos, y miraban el comportamiento de este nuevo grupo que se estaba formando y dijeron, estos indiscutiblemente estuvieron con Cristo, indiscutiblemente, de la manera, de la forma en que ellos hablan, pues entonces les comenzaremos a llamar cristianos. Y yo no sé, pero nadie de ellos se ofendió, nadie de ellos argumentó, nadie de ellos dijo no me llamen cristiano. Por el contrario, fue un título que ellos lo adoptaron, y yo creo que lo adoptaron con la sencillez y la humildad con que cada uno de nosotros lo debe de aceptar. El que nos llamen cristianos ya es un grande honor. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera leerle cuáles son nuestros objetivos. Nuestra base bíblica, para comenzar, la estaremos viendo en Hechos capítulo 11, versículo del 19 al 30. A manera de preámbulo, le quiero decir, ¿verdad? La semana pasada pues hablamos de lo que fue la historia entre Cornelio y Simón Pedro, como esa visitación angelical, ¿verdad? Esa dirección del Espíritu Santo en ambos lados, lo que nos viene a corroborar que para el Señor no existe espacio, no existe distancia, no existe aún el tiempo, y Dios operó en ambos lugares, haciendo esa conexión espiritual de tal manera que no se quedó solo en el aviso. Esta reunión se llevó a cabo, y pues este es el momento en el que Pedro retorna y comienza y da un informe de todas las cosas que habían sucedido. Es algo bien importante que usted lo tome en cuenta, porque estos son los sucesos después de ese culto hermoso, esa celebración que se dio en la casa de aquel centurión romano, ¿verdad? Donde él y su familia, fue precisamente en una casa, así como usted que está en su casa, ¿verdad? Ahí mismo llegó la palabra. Aunque Cornelio, decíamos, era una persona piadosa, era una persona que conocía mucho, que sabía hacer buenas obras, pero le faltaba lo más importante, que era aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Fue hasta que la palabra llegó a través del apóstol Pedro, en que él mismo pues aceptó a Jesucristo junto con toda su familia, y la cosa no se quedó allí. Ellos pidieron ser bautizados. Así que a ti que estás allí, estás ahí detrás de la cámara, o detrás viendo tu televisión, o viendo tu dispositivo, tu teléfono móvil o tu tableta, ¿verdad? Te digo, si todavía no te has bautizado, eso es lo que sigue. Hay que bautizarse. Se reconoce pues el bautismo como la expresión pública de algo que Dios ya ha hecho dentro de nuestros corazones. Amén. Los objetivos de esta clase. Número 1 dice conocer la importancia de un equipo unido para hacer la obra misionera. Todo tiene que estar basado alrededor de la unidad. Si hay algo que al Señor le gusta, es la unidad. Las divisiones no son bien vistas. El Señor rechaza a aquellos que provocan división entre las congregaciones. Y si usted todavía no se ha compenetrado, el objetivo es en esta noche. Vamos a descubrir por qué es especialmente importante que la iglesia se encuentre en unidad para poder ser eficaz en su trabajo. Número 2, desarrollar una actitud de humildad y de buenas relaciones entre los colaboradores. De nada serviría la unidad si no nos podemos llevar entre nosotros mismos. No es posible de que estemos dentro de una misma habitación y pretender decir que estamos en unidad
cuando no podemos relacionarnos, no tenemos, ¿verdad? Ese contacto no nos, de alguna manera, compenetramos. Es necesario tener buenas relaciones. Y número 3, considerar la conducta que se requiere para ser parte de un equipo misionero. Hay que tener una conducta, hay parámetros a seguir, y todo eso vamos a verlo a través de esta clase. Vamos a entrar pues a la introducción, ¿verdad? La porción bíblica que leímos, precisamente ese Hechos 11:26, nos enmarca pues en el lugar geográfico. Es importante entender todas estas cosas. La iglesia nunca fue de alguna manera intencionada para establecerse en un solo lugar. El Señor Jesucristo lo expresó así, de esta manera: y me seréis testigos, dice, comienza en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya para este momento era el tiempo en que la iglesia del Señor estaba expandiéndose, estaba, como dice Isaías, las estacas de la tienda se estaban ampliando, aún y a pesar de las circunstancias. A través de esta clase usted se va a dar de cuenta de que quizás las circunstancias no fueron las ideales o las que quisiéramos de alguna manera, pero ¿sabe algo? Son las que de alguna manera impulsaron para que aquellos primeros cristianos, aquella iglesia incipiente, dijera: vamos a salir y donde quiera que vayamos vamos a llevar el mensaje de salvación. Vamos a ir a la lectura antifonal. Si usted tiene pues allí su Biblia en mano, pues enfrásquese precisamente en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11, estaremos considerando desde el versículo 19 hasta el versículo 30, y me gustaría pues que todos participáramos. Aquí atrás de mí pues está mi esposa, están mis hijos, y ellos también me van a ayudar a leer antifonalmente la lectura. Leemos pues, si usted ya lo tiene, si todavía está buscando, pues le vamos a dar unos cuantos minutos. Hechos capítulo 11 y versículo 19. Sería importante pues que usted nos reporte la sintonía, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad, pues comuníquese. Queremos leer sus comentarios, queremos pues ver si usted tiene una pregunta, y de alguna manera ojalá y pudiéramos verla aquí, y entonces daríamos respuesta también a esas interrogantes. Si usted pues quiere postear ahí una foto de cómo está usted, está en un escritorio, está en la sala de su casa. Entendemos pues, mis amados hermanos, de que no se nos debe de quitar la buena costumbre de que cuando estamos pues en este tipo de servicios lo hagamos con la mayor, como le quisiera decir, disciplina, reverencia, honrando a la palabra del Señor. Hechos 11, voy a leer el versículo 19 y después usted continúa con el 20. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ustedes. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llamándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén, gloria al Señor. Pues mire, estos son los versículos en los cuales vamos a estar enfrascando nuestra lección en esta noche. Algo que tenemos que notar es que el Señor, cada vez que va a ejecutar o cada vez que se va que Él promueve pues su evangelio en determinada región, siempre busca un equipo de trabajo. Dios está interesado en el trabajo en equipo. Nunca consideró pues el Señor de que una persona fueran solos. De hecho, aquellos que andaban solitarios normalmente no tuvieron tanto éxito, ¿verdad? Alguien dijo, el cordón de 3 dobleces será difícil de romperse. Y dice también su palabra que cómo andarán, dice, si no anduvieran 2 juntos, si no estuvieran de acuerdo. Es importante que haya un carácter que exista un ambiente de unidad y que se involucren varias personas. El evangelio nunca ha sido dado a aquellas personas que normalmente dicen, y quizás pueden decirlo, Dios y yo somos mayoría absoluta. Amados hermanos, aunque suene bíblico, yo creo que al mismo tiempo nos necesitamos el uno a los otros. Y Dios estaba conformando un equipo de trabajo. Y vamos a ver cómo todos esos engranajes, me gustó y quiero volver a ponérselo, lo que teníamos al principio. Si usted se da de cuenta, mire allí, mire esos engranajes. Una maquinaria, las maquinarias en sí, todas aquellas máquinas están conformadas de diferentes componentes y cada uno de ellos es importante. Mire usted cómo el engranaje amarillo pues es el que activa al azul, el azul activa al rojo y el rojo activa al verde. De esa misma manera pues es como el Señor trabaja, ¿verdad? Activando diferentes piezas. El Señor define el cuerpo del Señor como uno que tiene muchos miembros y cada uno de ellos importante. Bendito sea el Señor. Quiero que observe usted, me parece un poco chistosa allí esa picture que tengo ahí. Y usted mira ahí a su lado, sería a su lado izquierdo o derecho, dependiendo de dónde usted lo esté viendo. Todavía no me ubico con esto, hermanos. Yo lo estoy viendo a mi lado izquierdo. Pues usted ve un hombre, el hombre orquesta. Este es el hombre que desea hacer todo. Eso es cuando muchas veces nosotros, o puede llegar a nosotros, puede haber dentro de nosotros un carácter perfeccionista. Y el perfeccionista siempre dice, si no lo hago yo, no va a quedar bien. Y esa es una actitud que debemos de ir quitándola de nosotros. Dios nos creó a nosotros como importantes, sí, pero no somos del todo indispensables. Dios también tiene otras personas que quizás algunas veces, y yo creo que ese es nuestro deseo, porque dice su palabra que no hay mayor satisfacción para un maestro que un alumno le supere. Y en determinado momento nuestra oportunidad para enseñar es una, para que otros después se activen. El hombre orquesta es aquel que quiere predicar, quiere evangelizar, quiere cantar, recoger la ofrenda, quiere hacer todo. ¿Y sabe cómo termina el hombre orquesta? Termina cansado. De repente, y no va a poder realizar ni una ni otra actividad. Por eso puse en este primer bloque, dice hombre orquesta o una orquesta de hombres. ¿Qué
está buscando el Señor? Dios está buscando una orquesta de hombres. Cuando nosotros escuchamos esas sinfonías, ¿verdad?, que esas grandes orquestas pues ejecutan, vemos que no es el trabajo de una sola persona. Ahí hay diferentes tipos de ¿cómo se llama?, de instrumentos, y cada uno ejecutado por un diferente persona. Siempre el Señor ha establecido el carácter plural. A Dios no le gusta, ¿verdad?, el me, myself and I. Eso lo debemos de quitar. No es primero yo, después yo y después yo. No, Dios quiere conformar un equipo. La palabra del Señor nos lo dice, perdónenme, vamos a ubicarnos aquí, que en Mateo capítulo 9 y versículo 37 dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que debemos de orar, dice, al Señor, al dueño de la obra, para que pueda enviar obreros a sus campos. Los campos misioneros ya están blancos para la siega. Estamos viviendo los últimos tiempos, y como tal, nosotros debemos, la iglesia tiene que empezar a hacer un completo despliego, amados hermanos. Me decía mi hermana Rosalba, que recientemente me habló y me dijo: Cristian, este es el momento en que debemos de comenzar a capacitar a gente y a enviar gente, porque esta puede ser la última cosecha, y en realidad lo estamos viendo así. Y para esta última cosecha se necesitan muchas manos, se necesita mucha gente. El talento que tú tienes me sirve a mí, y el talento que yo pueda tener te va a servir a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, iremos pues al desarrollo de nuestro estudio. La vez pasada nos extendimos un poco más y queremos ser un poco más respetuosos del tiempo. Entendámoslo así, de esa manera. Pues el desarrollo del estudio dice en la primera parte: los hermanos perseguidos evangelizaron a los judíos y también a los gentiles. Ayúdeme pues a leer nuevamente el versículo 19 y el versículo 21 de este capítulo 11 del libro de los Hechos. Lo voy a leer yo. Dice así, de esta manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ok, entendemos por lo que nos está expresando este versículo, que esta primer recorrido evangelístico, esta primer cruzada evangelística que los discípulos estaban haciendo, no había sido a causa de que había una intención más bien en ellos. Lo que sucedía pues es que se había desatado una persecución. No hace mucho tiempo atrás, el primero de los mártires, Esteban, aquel que fue en su oportunidad uno de los diáconos, varón lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Con características y amados hermanos, lo vemos desarrollando un ministerio bien hermoso, pero dice que cuando él comenzó a hablar les dio un recorrido acerca del cumplimiento profético y les expresó a ellos que llegando a la conclusión de que Jesús era el Mesías, dice que esto llenó sus corazones de ira y comenzaron ellos pues, dice, a apedrear a Esteban. Fue a partir de ese momento que de alguna manera vino como una especie de pánico entre los que estaban allí en Jerusalén, y esto provocó persecución. La persecución, amados hermanos, siempre pues ha venido con violencia. En aquel tiempo el llamarse cristiano era también firmar una sentencia de muerte. Y todo esto recaía en el hecho pues de que cuando usted decidía aceptar a Jesucristo, si usted lo aceptaba como su Salvador, no habría mucho problema. Pero lo que seguía con esto era aceptarlo como el Señor de su vida.
Esto involucraba pues que usted se volvía un súbdito, porque solo los reyes eran llamados señores. Entonces fue a partir de ese momento cuando ellos confesaban su alianza al evangelio, diciendo que Jesús era el Señor de sus vidas, ellos se convertían automáticamente como enemigos del Estado, por lo cual se convertían como lo que podríamos decir ahora modernamente como perseguidos políticos. Y entonces eso les impulsaba a salir y buscar áreas, zonas donde poder pues vivir libremente, ¿verdad? Pero eso no venía solo así, porque sabe, alguien que ha conocido a Jesús, alguien que sabe, que puede testificar de los milagros del Señor, de la paz que tiene, eso no se puede callar. Y estos hermanos salieron, si bien es cierto, ¿verdad?, perseguidos, algunos de ellos golpeados, violentados, pero salieron hablando de la palabra del Señor. Esto es algo bien importante, hermanos, porque nosotros podemos decir, vivimos en un país donde hay libertad de expresión y libertad de culto. De hecho, eso está dentro del decreto de las leyes, de las libertades individuales de los ciudadanos de este gran país. Y muchos pues no sentimos ninguna presión política, todavía no se nos cierran las iglesias, pero ¿sabe algo? Hay otro tipo de persecuciones. El enemigo ha cambiado estrategias y nos ha perseguido de tal manera que lo que ha hecho es callar al pueblo del Señor. Hay gente que conoce del Señor y que Dios lo pone. El Señor provoca ponerte en lugares, en atmósferas y reunirte con gente y como que vienen como ciertos candados en la boca y no podemos hablar. Estos cristianos no eran así. Estos cristianos, aún y a pesar de que había sobre ellos un acta de decretos que los consideraba como enemigos de Estado, ellos seguían hablando. Pero consideremos pues este versículo 19, dice, estos salieron, dice, y comenzaron a hablar y a evangelizar la palabra solamente a los judíos. ¿En qué lugares podían encontrarse con ellos? A lo mejor en las plazas, o quizás iban a las sinagogas. Ese era el lugar donde ellos comenzaron a hablar de la palabra. Miremos el versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Sabe algo? Me encanta el versículo aquel que dice que en una casa grande hay muchas vasijas, muchas, diferentes tamaños, diferentes colores, ¿verdad? Y dice, y todas ellas son útiles. Unas son útiles para usos viles y otras son útiles para usos honrosos, ¿verdad? Pero lo que quiero hablar es de la diversidad. Es que si bien es cierto, unos evangelizaban a judíos, dentro del plan y el propósito del Señor también estaba el pueblo gentil. Y estos otros hermanos que dicen que venían desde Chipre y desde Cirene, dice, cuando entraron en Antioquía dijeron, ok, ustedes pueden evangelizar a los judíos, déjennos a nosotros la parte. Y aquí es donde entra el trabajo en equipo. Hay cosas que yo no las voy a poder realizar. Y hay cosas que usted sí las va a poder realizar. Hay lugares a los cuales el Señor me llevará a mí, pero habrán lugares a los cuales el Señor le llevará a usted. Y allí entra pues el trabajo en equipo. No pelearnos, no decir, ay, ¿por qué ahora tú solo te relacionas con judíos? No, yo no veo ninguna discrepancia entre ellos. Simplemente ellos se dividieron el trabajo. Dijeron, ustedes van por este rumbo, nosotros vamos por este otro rumbo. Y eso era hermoso, hermano. Bendito sea el Señor. Que aunque quizás en algunos todavía la revelación no había sido plena, sino que tal vez todavía tenían prejuicios dentro de ellos. Recuérdese, hermano, que
los judíos eran bastante celosos de sus creencias y habían cosas que el Señor todavía tenía que quitar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe? El propósito del Señor no solo era la salvación para los judíos. Dios tenía también en su propósito también enseñar a los gentiles. Bendito sea el Señor. Queremos ver unas definiciones. ¿Qué significaba la persecución? Aunque ya hablé un poquito, dice la persecución es el sustantivo griego deslipsisi. Espero haberlo pronunciado bien. Que significa presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular y tribulación. Amados hermanos, yo creo que en este último tiempo Dios está poniendo a prueba también nuestras convicciones, lo que nosotros creemos. Este ambiente en que nos estamos ahora desarrollando, las circunstancias que alrededor tenemos, hermanos, no son las ideales. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos que sacar lo mejor de esto. Y eso lo aprendo de estos primeros cristianos. No fue una excusa la persecución o la violencia para ellos quedarse callados. Para nosotros, para la Iglesia Verdad y Vida, tampoco es una excusa de que no tengamos un lugar donde congregarnos para no seguir hablando la palabra del Señor. Bendito Jesús. Mire cómo inició todo. Fue precisamente con la muerte de un mártir. Por eso es que un mártir nunca cae en vano. Esteban dio su vida. Y hermanos, y de una manera bastante similar. Pero sabe, aún en el hecho de muerte dice que el Señor le mostraba cosas. Decía, mostraba el cielo abierto. Dice, y él podía mirar al Padre y al Hijo del Hombre sentado a su diestra. Y a partir de ese momento también se desata todo esto. Pero todo esto estaba dentro del plan. Todo esto estaba dentro del propósito. Por eso no podemos atribuir despropósitos a la voluntad de Dios. Estamos pasando esta situación, pero sabemos, reconocemos que así como aquella iglesia, a raíz de la persecución, dice esto, de la estrechez, de la aflicción, de la angustia, ellos comenzaron a crecer. Yo creo firmemente que esta va a ser una oportunidad para la iglesia para crecer. Estamos llegando a lugares donde no habíamos llegado. Estamos haciendo cosas que todavía no habíamos hecho. Mírenme a mí enfrente de una cámara hablando, quizás sin de no ser porque aquí está mi familia. Muchos creyeran que yo estoy loco quizás hablando, pero no, sé que usted está detrás de ahí. Y usted está en este momento también disfrutando. Entienda las estrecheces, la tribulación, la angustia, la aflicción. Siempre también tendrán juntamente consigo oportunidades. Oportunidades. Y yo quiero tomar cada oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que ellos comenzaron a convertirse al Señor. O sea, no era en vano la muerte de los mártires. No es en vano el sacrificio, el trabajo, quizás el desvelo que muchas veces, quizás el caminar esa milla extra, nunca va a ser en vano. Bendito sea el Señor. Vamos a ver como afianzamiento y aplicación. El aprovechamiento de las circunstancias, por adversas que sean, nunca nos van a detener. Tenemos que aprovechar. Siempre habrá una oportunidad. Todas las redes sociales ahorita son el medio por el cual debemos tomar esa ventaja en vista de lo que está sucediendo. Utilizarlas para algo útil, hermano. Utilizarlas para poder llevar el mensaje del Evangelio del Señor. Eso es precisamente, eso es lo que necesitamos estar haciendo. Y número 3, dice, cuando tenemos una actitud de obediencia respecto a la gran comisión, podemos contar con el cuidado y el respaldo del Señor. ¿Ok? Entonces, esto involucra también un paso más, y es el de la obediencia. Estos hermanos, estos cristianos del primer siglo,
estuvieron atentos y fueron obedientes. La palabra del Señor nos lo recomienda. Una de las cartas de Samuel, creo que es primer libro o segundo libro de Samuel, dice, cuando le habla al Samuel a Saúl y le dice, ¿sabes qué? Los sacrificios, los ríos de sangre causados por los sacrificios ya no agradan al Señor. Lo que más agrada a Él es la obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo no sé si hay algún reporte por ahí, si hay alguna pregunta, aunque yo no las puedo ver de alguna manera. No lo hay, pero si usted está allí, pues, y quiere hacer alguna pregunta acerca de lo que estamos haciendo, algún comentario, también será bienvenido, porque hay muchos otros que también están conectados y también ellos pueden, ¿verdad? También leer sus comentarios. Debemos entender, pues, que como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudarán para bien. Aquellos que son llamados, a los que conforme a su propósito son llamados, aunque ellos salieron expulsados, salieron a causa de la persecución, esto vino a ser un bien. El Señor está viendo the big picture. Cada uno de nosotros somos una piececita y somos necesarios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la parte número 2. Dice, la obra de afirmación en Antioquía fue realizada por Bernabé y por Saulo. Perdón, vamos a leer bien. La obra de confirmación en Antioquía fue realizada por Bernabé y por Saulo. ¿Cuándo nos recordamos acerca de Saulo? Uno de los máximos exponentes de la persecución a los cristianos. En el capítulo 9 relata, ¿verdad?, la conversión de este hombre. Cómo pues en su camino a Damasco, pues el Señor mismo, Jesucristo mismo, se le revela y lo llama. Este es el momento en que ahora Él entra en escena, ¿sabe? Algo bien importante que cuando yo leía acerca de los comentarios que están aquí, me llama la atención de que después de la conversión de Saulo no fue automáticamente que él, dice que él regresó, fue llevado a Tarso. Y es en este momento en que, ¿verdad?, Bernabé va y le trae, lo incorpora. Habían pasado años de esto, ¿verdad? Dios estaba capacitándolo de alguna manera, ¿verdad? Él en su inicio pues fue capacitado, dice, a los pies de Gamaliel, pero ya vamos a entrar a esto. Bernabé fue enviado, dice, a Antioquía para confirmar a los creyentes. Versículo 22 dice de esta manera: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. ¿Quiénes lo enviaron? Los apóstoles. Ya en este entonces, pues los apóstoles, los que se habían quedado ahí en Jerusalén, le dieron una encomienda apostólica. Apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Entonces, esta es la razón. Bueno, ya vamos a hacer la pregunta. Dice, enviaron pues a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo no sé cómo usted reacciona, hermano, cuando usted llega a determinado lugar, quizás a una iglesia que usted nunca ha visitado, un lugar que usted nunca había llegado, y cuando usted llega, usted siente como que una confirmación de parte del Señor. La Biblia nos dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces Bernabé estaba sintiendo precisamente eso. Y dice, cuando él llega, dice, lo primero que hace es regocijarse. Y cuando dice los exhortó, no es que llegó a regañarlos. No, la palabra exhortación significa animarles. Oh, les digo, ustedes están haciendo un buen trabajo.
un hermoso trabajo. Sigan así, con el propósito que hay en su corazón, sigan desarrollándolo. Y mire qué hermoso, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, lo identifica y habla de él, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Ok, aquellos hermanos estaban haciendo un buen trabajo, un hermoso trabajo. Pero ahora viene Bernabé con una asignación apostólica. Dice, por eso precisamente fue que Bernabé fue llamado apóstol. Porque él fue enviado con asignaciones. Se le dio a desarrollar un trabajo. Fue enviado por sus autoridades de allá en Jerusalén. Le dijeron los apóstoles, los primeros 12, los apóstoles de Jesús, le dijeron, ¿sabes qué? Ahora tú eres también un apóstol. Te enviamos. Tú vas con un mensaje. Han llegado hasta nuestros oídos las cosas que están sucediendo en un lugar de Siria llamado Antioquía. Fue en ese mismo momento en que él quizás tomó su bordón y comenzó a hacer esa gran caminata. ¿Sabe qué hermoso fue para Bernabé saber de que aquella gran caminada, hermano? Yo no sé si pudo observar en el mapa. La distancia es un poco larga. No existían carros, no existían trenes. ¿Qué pudiéramos decir de aviones? Los viajes se realizaban en su mayoría a pie. Quien mejor le iba, tal vez en camello o en caballo. Pero imagino yo de que quizás él lo hizo a pie. Y al llegar allá fue como el vaso de agua que él estaba necesitando. Fue a ver a aquellos cristianos que estaban sirviendo al Señor. Y sabe, ver que Dios había de alguna manera compensado ese largo caminar. Dice que él se regocijó. Lo mismo hacemos nosotros. Qué hermoso es poder, yo como pastor, llegar a tu casa y que cuando yo llegue pueda percibir la paz del Señor en ese lugar. Encontrarme con versículos bíblicos en tus paredes, ¿verdad? Y ver de que el Señor, de que hay un ambiente, ¿verdad?, espiritual en aquel lugar. Lo mismo que Bernabé voy a sentir. Voy a regocijarme, ¿verdad? Entonces, esta es la manera que podemos explicar por qué a Bernabé también se le llamó, se le contó como uno de los apóstoles. Algunas personas se atreven a decirlo y quizás no están muy fuera del lugar cuando dicen que el Señor tiene sus diferentes apóstoles. Algunos certifican de que Jesús era el apóstol del Padre, porque dice que Él fue el enviado como apóstol. Después Jesús mismo escoge a sus 12. A estos les enseña durante 3 años y después de ser discípulos, al Señor ser levantado, haber sido ellos testigos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, ahora se les concede pues la posición de apóstoles. Ahora pues los apóstoles estaban delegando a otros apóstoles, a otros enviados, con mensajes, con asignaciones, y entonces por eso es que usted va a ver aproximadamente 26 otras personas en el libro de los Hechos que también se les llama apóstoles. Pues eso contestaría pues la pregunta por la cual, pero hablemos de Pablo que también llegó a ser llamado uno entre los apóstoles. Él dice que se consideraba, dice, como un abortivo y como el último. Dice, Bernabé incorporó a Pablo al equipo. Les decía pues de que aun y cuando el conocimiento bíblico de la Torá, del Tanaj, ¿verdad?, que podía tener Saulo, lo adquirió de Gamaliel, pero existía también todavía, tenía que un entrenamiento más. Ahora, yo quiero que consideremos esto. La iglesia nace judía. Los primeros hermanos, los primeros cristianos
son judíos, ¿verdad? Pero no se quedó allí. Cuando los judíos vienen a Jesucristo, no están reconociendo en sí, ¿verdad?, el ser parte de una nueva religión. No. Ellos simplemente miraban el cumplimiento de la llegada del Mesías. Lo que el Antiguo Testamento venía testificando, ¿verdad? Y lo que muchos otros no reconocieron, no pudieron ver, ellos sí lo vieron. Entonces ellos nada más estaban viendo el cumplimiento. Ellos no dijeron, ahora pertenecemos a la religión evangélica o pertenecemos a la religión cristiana. Ellos seguían siendo judíos. Pero esto también involucraba, en el caso de Pablo, ¿verdad?, el que llegar al conocimiento doctrinal de este nuevo pacto, como él muy bien lo plasma en muchas de sus cartas, en la carta a los Hebreos, específicamente desde el capítulo 6 al versículo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, nos habla, ¿verdad?, incansablemente acerca del nuevo pacto y del pacto de la gracia. Bendito sea el Señor. Dice, Bernabé incorporó a Saulo en el equipo de la obra y hubo gran fruto. Después fue Bernabé a Tarso. Tarso era el lugar de nacimiento. Pablo o Saulo había regresado nuevamente a su lugar de origen, que era Tarso. Tarso era una ciudad perteneciente también al Imperio Romano, estaba dentro del imperio. Por eso es que él cuando presentaba sus credenciales decía que él era un ciudadano romano, porque nació en esta ciudad de Tarso. Después fue Bernabé a Tarso, dice, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este pasaje hermoso. Esto es un pasaje que cada cristiano lo debe de tener en mente. Capítulo 11, versículo 26 de Hechos. Por primera vez se les llama cristiano. Y dice pues que ellos permanecieron un año allí en la iglesia. El viaje se alargó. Bernabé y Pablo hicieron ese tiempo de preparación. Fue fundamental para llegar a ser buenos obreros en la mies del Señor. Pablo tuvo 8 años de preparación, dice, después de su conversión. Y ahora que también se le había asignado, ¿verdad?, una asignación apostólica a ambos, el ministrar, ¿verdad?, los misterios del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en esta ciudad de Antioquía. Antioquía se había convertido a partir de ese momento como el centro neurálgico de las misiones, ¿verdad? Estaba Antioquía en Siria y estaba abajo Jerusalén, a manera de dos polos, ¿verdad?, desde los cuales se dirigían las misiones. Mire qué hermoso, qué hermoso. Es saber de que Dios tiene una idea y nos da ideas a nosotros. Es la palabra del Señor la que nos da las ideas, cómo poder ser, ¿verdad?, de alguna manera más efectivos para transmitir la palabra del Señor. El que uno esté en un lado y otros en otro nos hace más eficaces, porque nosotros no tenemos la posibilidad de poder estar en un mismo lugar, en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces Dios por eso, ¿verdad?, permitió que Antioquía se convirtiera como ese punto neurálgico, como un nuevo hub, digámoslo así, un nuevo lugar de donde se impartían. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tenemos una actitud de obediencia, respeto a la gran comisión, dice, podemos contar con el cuidado de parte del Señor. Y Dios pues muestra su cuidado. Bernabé incorporó a Saulo a su equipo.
Dice, aquí viene el momento en que dijo Bernabé, ¿sabes qué? Conocemos a alguien. Y cada quien conoce a ese alguien. Usted conoce quizás el talento que tiene una persona. Yo agradezco al Señor pues que tengo a mi hijo Joshua, que es muy inteligente para poder poner los cables y toda la situación. Cosas que quizás yo las pudiera hacer, pero él las hace mejor que yo. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo de preparación, ¿verdad? Pues fue fundamental, ¿verdad? Lo decíamos, Pablo tuvo 8 años de preparación y ahora el Señor lo estaba llevando con esa asignación para Antioquía. Dice aquí, quiero leerles algo muy bonito aquí. Dice, el término griego que se usa para el hallazgo, ¿verdad?, que Bernabé logró respecto a Saulo en Tarso, es el mismo que se usa para describir el hallazgo de una perla preciosa en el fondo del océano. Así que Bernabé tuvo que inquirir en la ciudad, preguntar por él, hasta por fin hallarle. ¿Tá? Bernabé estuvo allá, puso en hold algunas cosas y dijo, voy para Tarso. Y mire qué hermoso. Dice que este término es, para poder hallar una perla usted tiene que buscarla. Y tiene que ser paciente, preguntar. Fue así, de esa manera, como pues Bernabé logró llegar a donde estaba Pablo y llamarle ahora, llevarlo para Antioquía. Era una ciudad, amados hermanos, de una población bastante densa y con mucha necesidad del evangelio. Yo creo que eso no ha cambiado. Este mundo necesita gente. Necesitamos obreros. Y andamos buscándolos, ¿verdad? Pero entre tanto que busquemos, también nosotros hablemos y hablemos con libertad. Cristo nos hizo libres, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir pues al afianzamiento y la aplicación. ¿Cuál cree usted que debe ser nuestra actitud cuando vemos la gracia de Dios abundar en una región? Nos vamos a poner envidiosos. Empezaremos a decir, porque mire, Bernabé estaba bien tranquilo allá en Jerusalén, mas sin embargo cuando llegó allá no empezó a decir, oye, pero si ustedes vieran los cultos que nosotros tenemos allá en nuestra iglesia. No. ¿Cuál fue la actitud que tomó Bernabé? Bernabé comenzó a decir, oye, estoy regocijado, me encanta. Lo mismo que sentimos nosotros, porque esa fue la explicación, los versículos primeros, desde el versículo 1, creo, si no me equivoco, hasta el versículo 10, la explicación que Pedro les da a ellos, porque Pedro fue llamado por los demás discípulos y les dijo, ¿cómo es posible que hayas entrado a la casa de ese centurión? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que entraste a la casa de ese gentil? ¿Cómo es posible que comiste con ellos? Fue en ese momento cuando Pedro comenzó a dar el relato. ¿Saben ustedes? No saben de lo que están hablando. Yo quiero decirles algo. Hubo una conexión espiritual entre él y yo. Fuimos llamados. El Señor fui llevado, enviado por parte, en visión. El Señor me los mostró y me enseñó algo. Yo no puedo llamar impuro a lo que Dios ya ha limpiado. Y entonces no podemos tener ninguna actitud y venir y decir, ¿sabes? Si vemos que una obra está floreciendo, no vamos a verle con envidia. Por el contrario, debemos de regocijarnos. Si otro pastor está creciendo, gloria a Dios. Si otro ministerio se está levantando, gloria a Dios. Debemos de regocijarnos por eso. Más y más gente está llegando al conocimiento. La participación de muchos obreros es importante y se evidencia en el avance y en el desarrollo pleno de la obra misionera. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con nuestro hermano Daniel, ¿verdad? No hablé con nuestra hermana Ilsa. Yo comencé, ellos me mandaron un mensaje y quizás a lo mejor ya estaban por dormirse. La diferencia de horas es de 12 horas, hermanos.
Y el hermano ni me lo había dicho. Yo comencé a hablar con él como que si no había mañana. Después él me dice, pastor, ¿qué horas son allá? Pues aquí ya van a ser las 11. Aquí ya van a ser las 11 de la noche, me dijo él. Y entonces le digo, perdón, hermano, no, si nosotros nos acostamos tarde también. Entonces pues eso me hizo sentir un poco. Pero ¿sabe qué me regocijó? Fueron las noticias que él me dio. Que aún y a pesar de toda la situación, ahorita mismo ellos no están en la capital, ellos están afuera, están en una provincia, porque fueron llevados allí, pues precisamente de alguna manera para poder huir de aquel lugar, porque la situación ahorita en la capital está terrible, los casos se han multiplicado y el gobierno es un gobierno, ¿verdad?, un poco autoritario. De hecho, es considerado un país comunista en el que ellos están. Entonces me dice, pastor, entiéndame porque le voy a hablar en clave. Y así me lo decían. Me dice, no puedo expresar todo lo que está sucediendo. Lo que sí le puedo decir es que estamos en un lugar diferente. Pero ¿sabe algo, pastor? No hemos dejado de aprender. Estamos. Y me mencionaba él, ya me sé los números de tal número a tal número. Ya conozco todas las letras del alfabeto camboyano, que no es como el alfabeto nuestro. Son unas cosas bien diferentes, hermano. Pero me regocijaba. Me decía, mi hija está aprendiendo. Lo que yo aprendo, lo aprende ella. Mi esposa lo está aprendiendo. Ya tenemos la posibilidad de expresar algunas cosas y llegar y hablar con algunas personas. Yo sentía lo que Bernabé sentía, que la obra se está expandiendo allá en Camboya. Cuando yo le decía lo que estamos nosotros pasando, pues unos a otros nos complementábamos. Se necesita la participación de obreros. Y Dios no nos llamó a nosotros a ser gente pasiva, hermanos. Ya basta de decir tengo vergüenza y tengo pena. No, la pena y la vergüenza el Señor la llevó por nosotros. Así que no se necesita mucho, pero sí se necesita un poco de fe y convicción y ser un poco osados, atrevernos. Dios nos va a respaldar. ¿Cómo no va a respaldar su obra? Bendito sea el Señor. El desarrollo, sigamos con el desarrollo. La parte tercera. La obra de entre los necesitados. Vamos a leerla de aquí porque no sé qué escribí. Contó. Sí, esa es la palabra. La obra entre los necesitados contó con la participación de muchos. Vamos a leer los versículos desde el 27 hasta el 30, si me lo permiten. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Detengámonos ahí por un momento. Ok, en este momento ya estamos viendo la involucración de otras personas más enviados. Por eso es que es bien importante. Dios cuenta con equipos, ¿verdad? No le gusta los solitarios, pero estamos viendo ahora que profetas han sido enviados. Primero fueron alguien enviado con una asignación apostólica. Ahora pues vemos la participación de sus siervos los profetas. Vemos pues que la actividad de todos los ministerios siempre ha de ir mano a mano. Así como su palabra lo dice en Efesios, dice que él mismo constituyó algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, estamos viendo la involucración de otro ministerio dentro de eso. La iglesia no ha sido dejada, hermanos, sin herramientas. Dios ha puesto y designa a hombres para que desempeñen y desarrollen determinados ministerios. Dice, pues leo nuevamente, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Ok, entonces,
Este hombre se levantó para profetizar, ¿verdad? Vemos la participación ahora. Es necesario, hermanos. La palabra del Señor nos lo dice. Pablo, hablando a los Corintios, dice que es bueno que procuremos todos los dones, pero que procuremos profetizar. Entonces, ¿por qué es buena la profecía? ¿Por qué es necesaria la profecía? Porque la profecía trae confirmación, trae guianza, trae ánimo y trae edificación al pueblo. El profeta viene y vislumbra las cosas que habrán de suceder en el futuro. Y esto es necesario, ¿verdad? Usado por Dios, hermano. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el encargado. Pues entonces, dice pues, de que este hombre se levanta para traer esta profecía. Vendría hambre, dice, en toda la tierra. Y en ese momento vamos a ver algo bien especial, bien maravilloso. Dice, todos los discípulos de Antioquía enviaron socorro a los hermanos en Judea. La iglesia en Antioquía, pues ya contaba con una membresía bastante amplia. Esto les permitía a ellos poder también colaborar. Y lo interesante de todo esto es que no vemos aquí de los que ahí estaban, quizás decir alguien levantándose y decir yo voy a dar $1,000,000. No. Era lo poco o lo mucho que cada uno pudiera tener. Y ellos lo hacían de todo corazón. Dice, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a sus hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo también. Ok, fue el momento en que ellos se reunieron y dijeron, ¿sabes? Ya tenemos el anuncio. El profeta vino y nos profetizó, por lo cual es tiempo de tomar acción. Es tiempo de ponerle un poco de pies a nuestra fe, ¿verdad? Y dice que ellos mismos, todos los que ahí estaban, comenzaron a recoger esta ofrenda y la pusieron en manos de hombres fieles, ¿verdad? Esto tenemos que destacar acerca de esto. Y viene a mi mente, ¿verdad? Que hay dos maneras de administrar los bienes que del Señor son. Una es la manera honesta, u otra es la manera, bueno, lo contrario de honesto sería lo deshonesto, ¿verdad? El del temor, ese temor que no tuvo Judas, cuando la misma palabra del Señor también lo desnuda y dice que era él hablaba de esa manera porque sustraía de la bolsa. Y es bien importante, amados hermanos, porque vemos pues, y más adelante lo estaremos viendo, si es que la próxima clase lo cubre, como ellos mismos fueron, Pablo y Bernabé, encomendados con esta bolsa para llevarla, para ayudar a los hermanos que están en Judea. Amados hermanos, las necesidades entre los pueblos, entre las iglesias, ¿verdad?, serán algo que siempre van a existir. Pero ¿sabe? Dios no nos está llamando a que hagamos lo imposible. Nos llama a que hagamos lo posible. Número uno, si usted quizás no va a ser el enviado, pero probablemente usted puede ser el que aporte también. Esto va solo para la iglesia Verdad y Vida. Tuvimos este sábado la oportunidad de poder llevar a algunas personas unas provisiones. Lo hermoso que se siente poder trabajar. Esa misma necesidad quizás se va a repetir en otras ocasiones. Vamos a tener que estar preparados para eso. Y cada uno de nosotros debemos de sentir esa responsabilidad y ese peso de poder seguir ayudando, de poder seguir llevando,
Por eso es que es importante de que usted, la iglesia, verdad y vida, lo que pertenecemos a este ministerio, no dejemos de aportar. No dejemos de darle al Señor lo que al Señor le corresponde. Ya pudimos, algunos de ustedes, bueno, la mayoría, los que pudieron hacerlo, lo hicieron. Si todavía no lo has hecho, involúcrate. Sigue habiendo necesidad entre nosotros. Y nosotros prometemos, los tesoreros, los que están a cargo de eso, administrar eso fielmente, así como Pablo y como Bernabé lo hicieron, como ese equipo que somos cada uno de nosotros, y del cual tú también eres un miembro importante. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, como le dije, con diferentes dones, ¿verdad? El involucramiento, ¿verdad?, de aquellos de los que son llamados los apóstoles, los profetas, los que habrían de llevar, los que habrían de administrar, los que tendrían que comprar después con estos fondos que se reunieron para poder llevar la ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es bien importante, hermanos, que lo notemos. Dios está queriendo conformar en cada uno de nosotros, ¿verdad?, alguien que se integre, ser parte de esta familia. Yo quiero ponerte un ejemplo. Cuando se construye una pared, supóngase que lo hagamos de los bricks. ¿Sabes de cuál brick puede llevarse el enemigo? El enemigo es aquel que está suelto, es aquel que está aislado. Ese cualquiera lo puede patear. Pero cuando estamos integrados a la pared y formamos parte de aquella pared, difícilmente alguien puede extraerlo. Y esta lección nos llama precisamente a eso. En este momento, ¿cuánto nos deseáramos? Ya nos hace falta. Una de nuestras hermanas me dice, no es que quiera ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia, necesito ver a mis hermanos. Y yo le decía, hermana, pronto llegará ese tiempo. Pero entre tanto que eso sucede, hay una unidad espiritual que cada uno de nosotros podemos, ¿verdad?, podemos participar, en la cual cada uno de nosotros podemos participar. Este ministerio de la evangelización no solo fue encomendado a los pastores. Cuando la palabra dice en Mateo capítulo 28 y versículo 19, el Señor estaba hablándoles a todos y les decía, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles, dice, todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta asignación de nuestro Señor Jesús sigue teniendo la misma vigencia, hermanos, y podemos hacerlo. Dios ha encargado a todos la palabra de la reconciliación. Estamos en el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios capítulo 19, y eso podemos hacer. Comencemos a reconciliarnos con otros, comencemos a buscar a aquellos que a lo mejor estuvieron con nosotros en algún momento. Esa puede ser nuestra Antioquía. Nuestra Antioquía puede estar allá esperando por nosotros. Esa familia está esperando por nosotros. Miren, fue tan hermoso poder ver a personas, poder llegar a ellos, verles nuevamente, aunque sea desde lejitos, y saludarles y decirle, un Cristo te ama, te hemos extrañado. Es de mucha satisfacción. Eso podemos hacer nosotros. Allí usted, con su teléfono celular, con su computadora, hermanos, podemos llegar. Bendito sea el nombre del Señor. El trabajo en equipo, nuevamente, seré insistente. Es lo primordial. Número 2, también la oración. La oración, la búsqueda juntos. El que cuando hacemos convocatoria, usted también se una.
se una a nosotros, ¿verdad? Aunque sea a través de allí. Y quiero sentir el respaldo también suyo. El Señor está con nosotros, pero también es bonito sentirnos acuerpados por usted también, por cada uno de ustedes. En esta preciosa noche, pues, hasta aquí vamos a llegar con nuestra clase. Hay unas preguntas aquí, ¿verdad? La número 1 dice, ¿cómo Dios usó la persecución en Jerusalén para el logro de su propósito? Y es que para Dios, hermanos, como lo decíamos, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Bendito sea el nombre del Señor. La dispersación y algo más que existía en ese momento. El imperio romano le encantaba hacer carreteras y estas fueron aprovechadas por los primeros cristianos de aquel tiempo. ¿De qué manera se evidencia en Antioquía la importancia del mensaje cristocéntrico? Dice, los hermanos predicaban el evangelio del Señor. Al predicarlo a él, la escritura dice que gran número se convirtió. Cuando predicamos de Jesús, cuando le enseñamos al pueblo a amar a Jesús más que a cualquier otra cosa, en determinado momento eso va a tener su efecto, bendito el Señor. Dice, ¿cuál fue el primer efecto visible de la obra de Bernabé? Dice, cuando Bernabé hizo su trabajo en Antioquía, una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuánto tiempo se congregaron Bernabé y Saulo en Antioquía? El cual fue el trabajo principal que realizaron. ¿Alguien me puede contestar de los que están aquí? ¿Cuánto tiempo? Allá está contestando. Durante todo un año. ¿Cuál es la conducta ideal, dice, de los creyentes cuando sabemos que nuestros hermanos padecen necesidad? La conducta ideal. ¿Qué es lo que debemos de ser? Tenemos que ser imitadores de nuestros hermanos en Antioquía. Cuando se dio la profecía, ellos dijeron, no esperaron, dice, llegó, pues el cumplimiento fue, y ahí fue cuando ellos dijeron, esto ya fue anunciado. Entonces aquí está nuestra ofrenda, aquí está nuestra aportación para nuestros hermanos que están en necesidad. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Yo voy a invitarte en este momento a que inclines tu cabeza y que juntos nos unamos en oración y le pidamos al Señor que si hay algo dentro de nosotros, alguna actitud que no nos permite unirnos a nuestros hermanos, que el Señor la quite. No queremos, no deseamos eso. Nada que impida que nos unamos es conveniente para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti y te damos gracias por tus palabras, Señor. Gracias por la enseñanza que tú trajiste en esta noche. Te pedimos, oh Rey precioso, que allá donde están cada uno de nuestros hermanos, bendito sea el nombre del Señor, Señor, pueda, Señor, ellos concebir y percibir también que nosotros espiritualmente estamos conformando un mismo cuerpo, estamos unidos en Cristo. No existe en este momento, estamos derribando toda barrera de división, toda actitud que nos impidía unirnos en este momento, Señor, es derribada, es quitada de en medio de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús lo estamos pidiendo. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor. Señor, manténnos en seguridad, bajo tus alas, Señor Jesús, bajo tu protección, porque escudo y adarga será para nosotros tu verdad, Señor. Guarda, Señor Jesús, siempre te pedimos, Señor, por nuestros médicos, Señor, por la personal sanitario, Señor, todos aquellos, aun aquellos que recogen la basura, Padre eterno. Señor, bendícelos y guárdalos, protégelos, Padre eterno. Señor, protege nuestra comunidad, Señor, la ciudad de Gettysburg, Padre Santo, este lugar bendito donde tú nos tienes. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, hasta allá en Virginia, Padre, en cada lugar donde nos están escuchando, Padre. Bendecimos a tu pueblo. Te pedimos tu cobertura sobre ellos, Padre.
En el nombre maravilloso de Jesús lo pedimos. Permite pues que este tiempo, Señor, que nos has tenido, Señor, en casa, sea también un tiempo de reconciliación entre cada uno de nosotros. Que no haya divisiones entre las familias, Padre, entre los miembros de las familias. Señor, que nos acostumbremos a este nuevo estilo de vida, de la gracia, que es el de la unidad, Señor, y de la participación. Señor, todo lo pedimos, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Iglesia del Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro saludo y nuestro abrazo virtual para cada uno de ustedes. Les saludan desde aquí también. Amén. Toda nuestra familia, para la de ustedes también. Amén. Y será pues hasta el viernes. Invite a alguien para que participe también, ¿verdad? Dentro del culto, mande ese link allí. Usted que ya lo tiene, que está lo viendo, es fácil, solo aprieta share y ya otro también puede también vernos y escucharnos. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta el viernes si Dios lo permite.